solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Radio Luz a las Naciones en este programa que tenemos cada miércoles a partir de las 5, hoy un poquito pasadas, Figuras Bíblicas, con José Manuel Garrido y Esbeto Estefanós desde Alicante, en directo con nosotros ya. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Rodolfo, Dani, muy buenas tardes a todos y también a todos nuestros espectadores. Un gusto estar con vosotros, con la palabra de Dios abierta delante de nosotros para compartir hoy en Figuras Bíblicas un pasaje precioso que lo encontramos en Juan, capítulo 13. Pues buenas tardes también de mi parte, Rodolfo, y espero que estéis bien, nuestros oyentes también, y estar un rato con la palabra de Dios. Pues sí, mira, oyentes tenemos y espectadores a través de nuestra página web en Andover, en Estados Unidos, en Ciudad de México, en Estocolmo, Suecia, en Estados Unidos, en otro lugar que no especifica, un país desconocido, pero que también le damos desde aquí un fuerte abrazo, y en España a través de nuestra página web, en Lucena, Madrid, Sitges, La Cabrera, y bueno, pues nos podemos ir hasta nuestro canal de Facebook, de YouTube, donde desde la Iglesia Bíblica Reto la Esperanza en Madrid nos están dando las buenas tardes a Esbeto, a José Manuel Garrido también, porque nos pone aquí y a todos. Entonces ahí nos incluimos todos y tenemos 10 usuarios ya ahí visualizándonos y también al mismo tiempo con ganas de escuchar este mensaje en cuanto a lo que es Figuras Bíblicas en lavar los pies. Y en nuestro canal de Facebook, bueno, pues he entrado en otro día, luego un poquito más adelante, pero bueno, el saludo está desde aquí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, y empezamos con este programa, como bien decíamos, Figuras Bíblicas, en el cual viene basado en el texto, ¿verdad?, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan con respecto a lavar los pies. Estábamos hablando a micrófono cerrado que hablar de este capítulo sería mejor ni hablar, ¿verdad? Pero bueno, también comentábamos de que tenemos que ir madurando, ¿verdad? Y tenemos que ir pareciéndonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos llamados, eso nos dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas, ¿verdad? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Claro que es un listón muy alto el que nos pone en este capítulo, pero bueno, que por su gracia nos ayude a ser cada día más semejantes a él. Yo no quiero hablar más, así que adelante a los dos.
Muy bien, pues como bien ha dicho Rodolfo, en el contexto de Juan capítulo 13 vamos a ver cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. En aquel tiempo era una costumbre, era algo habitual, ¿verdad? Cuando entrabas en la casa de alguien mayor que tú, ¿verdad? O de alguien incluso de cierto poder adquisitivo que se lo podía permitir, bueno, pues habían siervos que se encargaban de lavar los pies. No quiero adelantar nada, sí me gustaría leer Juan capítulo 13 hasta el versículo 17, un poco de paciencia para que podamos entrar en contexto y qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Después Esbeto continuará y vamos a darle paso al programa por delante. Pero atentos más que nada a las palabras de Jesús y qué fue lo que Jesús verdaderamente hizo y nos enseñó a través de este servicio. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, por mi parte, empecé leyendo aquí, yo creo que un poco el contexto ha podido quedar bastante claro, y a priori yo creo que es una lectura que todos hemos hecho en algún momento leyendo la palabra de Dios, en la que si no nos paramos seguro que pasamos muchas cosas por alto, y lo que más pasaríamos por alto es la enseñanza que Jesucristo mismo nos está dando con su propio ejemplo. Entonces, qué bueno que hoy en Figuras Bíblicas, una vez más, podemos poner a Jesús como el principal de todo este programa, podemos contemplarle, podemos admirar y seguir aprendiendo de él. Pues así es. Buenas tardes de nuevo. Rodolfo bien decía en el comienzo, en el micrófono cerrado, que cronológicamente ese pasaje venía en continuación de Lucas 22, creo que a partir del versículo 23, si no recuerdo mal, acabo de mirarlo, sí. Y donde los discípulos, después del Señor anunciarles que lo que le iba a ocurrir, ellos estaban dice que hubo gran discusión entre ellos, quién iba a ser el mayor de ellos, es decir, quién prácticamente estaban peleando quién iba a ocupar el lugar del Señor en medio de ellos, ¿no? Y el Señor seguidamente, cronológicamente, les está hablando todo esto, lo que José bien leyó, yo no voy a volver a leerlo, pero para mí ese mensaje, esa enseñanza tiene una suma importancia para los cristianos, para todos los cristianos, porque bien el Señor también dijo: vosotros me llamáis maestro y señor, bien, porque lo soy. Y si yo, siendo señor y maestro, invirtió las palabras, sorprendentemente, he hecho esto, es decir, Él está enseñando a mayores, Él está enseñando a menores, hablo en el Señor, en el madurez, habla a los recién nacidos, habla a los niños jóvenes en Cristo como nosotros, habla a otros mayores,
quien sea en el Señor. Está dando una enseñanza a todos los cristianos lo que tenemos que hacer. Está dando una lección de humildad, como bien José decía, acerca de quiénes eran los siervos encargados de hacer todo esto. Vemos el Señor incluso se quitó la ropa de la parte de arriba, se ciñó, o sea, todo tiene muchos detalles. Hay tres cosas que aquí en este pasaje nos enseñaba que el Señor sabía de antemano. Él sabía que su hora había llegado, Él sabía de dónde venía, a dónde iba, y Él sabía que lo iba a entregar. Había tres cosas muy importantes que el Señor sabía. Sería imposible hablar con detalles de todo lo que en este pasaje la Biblia nos está enseñando, pero yo creo, a mi juicio, a mi parecer, y creo que no soy el único, digo mi juicio porque hablo yo en este caso, pero creo que todos estamos de acuerdo que creo que el centro de este mensaje es que si los cristianos seguimos el ejemplo del Señor, de lavarnos los pies unos a los otros y los otros a los unos, es porque la razón es para que tengamos parte con el Señor. Yo creo que esta es la enseñanza principal dentro de la humildad. Esto tiene que ver con que mayores laven los pies a menores, con que los menores con humildad y con respeto laven los pies a los mayores. Aquí está hablando de que si hay una suciedad en nuestros pies del caminar de este mundo, donde estamos andando, donde estamos viviendo, donde estamos sirviendo al Señor, siempre va a haber alguien con humildad. ¿Y por qué es importante la humildad? Y digo con humildad, corregirnos, enseñarnos, advertirnos, de alguna manera avisarnos de algún error que nos puede llevar a fallar al Señor en la fe o cualquier otra cosa, ¿no? Y la palabra humildad, permitidme leer el significado. Eso viene del diccionario Strong, que es una traducción de griego. Dice que humildad es una modestia, una bajeza, un sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otro. Total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. La palabra era desconocida en el griego clásico no bíblico. Únicamente renunciando a la autosuficiencia, los miembros de la comunidad cristiana pueden mantener la unidad y la armonía. Qué bueno significado, ¿no? Yo primero debo de limpiarme de estas cosas, ¿no? Pero aquí vemos al Señor que no necesitaba limpiarse de estas cosas. Al Señor no le importaba ni la más mínima, no tenía ningún reparo de bajar hasta el punto de lavar los pies a sus propios discípulos. Y como dije en el principio, sería muy complicado hablar de todo esto en ese tiempo, ¿verdad, José? Lo que tenemos de tanta enseñanza, pero yo creo que aquí lo que veo la importancia es de que si yo lave los pies a mi hermano y si mi hermano lave mis pies con esa humildad, con ese total desinterés, que no sea otra cosa que mi bienestar espiritual, es porque él quiere, mi hermano se preocupa de que yo siga teniendo parte con el Señor. Ahora también está la otra parte, la que tuvo Pedro, y después hablaré un poco de ella. Al que le toca ser lavado no puede negarse, porque es por su propio bienestar, porque el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que hacer ese trabajo, pero también tenemos que dejarnos que nos lo hagan a nosotros cuando nos toque, porque nos tocará, porque el Señor le dijo, todos estáis limpios, menos uno, evidentemente, que sería otro tema de hablar de Judas, que también le fueron lavados los pies, pero aquí estamos hablando que había 11 personas lavadas, según el Señor, estáis todos lavados, lo que solamente falta lavaros los pies. Y si yo he hecho esto, seguidlo como ejemplo también vosotros. Pues precisamente, ¿verdad? Esto es un poco lo que Jesús le estaba diciendo y seguramente, ¿verdad? Es una de las enseñanzas que encontramos aquí. La verdad que, claro, podríamos hablar de varios temas, ¿verdad? Con respecto a lavar los pies. Precisamente, los pies, ¿con qué tienen que ver? Con aquello que se ensuciaba simplemente por el caminar del día. De hecho, de estar andando, pues andaban con sandalias y las calles de polvo se ensuciaban los pies. Y nos habla de este ensuciar que hay en nuestro caminar diario y la necesidad que tenemos diaria de que nuestros pies sean limpios, hablando de una forma espiritual. Y Jesús dice, vosotros estáis limpios, pero ahora es cierto que durante vuestro caminar los pies se siguen ensuciando y tenéis esta necesidad. Entonces, ¿de qué es lo que Jesús nos está diciendo? Es decir, el Señor nos está diciendo, vosotros ya habéis sido limpiados. Es decir, los hijos de Dios hemos sido limpiados, pero yo como cristiano tengo la necesidad diaria de acudir, ¿verdad? Y exponer mis pies, exponer aquello que está sucio, mis vergüenzas delante del Señor y dejar que Él sea el que me limpie los
pies. Sin olvidarme, ¿verdad? Que él dijo en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais, ¿verdad? Y entonces, hoy la figura bíblica que traemos en forma de una costumbre es que también nos dice la palabra de Dios que no vale con tener una vida cristiana de teoría, o no nos vale con saber las enseñanzas que aquí vemos plasmadas. Lo que verdaderamente trae bienaventuranza a nuestras vidas es poder ponerlo en práctica. Y yo lo primero que veo que Jesús pone en práctica es algo que posiblemente aquellos cristianos más maduros o con más tiempo nos cueste. Yo creo que de hecho Jesús, viendo al grupo que tenía, ¿verdad? Viendo a estos 12, yo creo que él pensó que tenía que dejar una enseñanza mucho más allá de palabras, sino con sus propios hechos, aunque Jesús siempre nos dio enseñanza con sus hechos, y sin mediar palabra ninguna, ¿verdad? Dice que él se despojó de su manto. En figuras bíblicas estuvimos viendo acerca del manto, la autoridad que representaba. Cada manto tenía su forma, tenía sus figuras, tenía su material, y cada manto representaba una cosa. Seguramente el manto de Jesús representaría que él era el maestro y que él era la autoridad entre todos ellos. Representaría, como bien Jesús dice después, que él era el Señor sobre todos ellos. Pero Jesús se quitó el manto, ¿verdad? Y escogió una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Algo que nos dijo Esbeto precisamente es que en aquel tiempo, cuando tú entrabas en una casa, si la casa era humilde, se te daba un lebrillo con agua para que tú mismo te lavases los pies. Pero si entrabas en la casa de alguien que tenía un poco más de poder adquisitivo, tenían un siervo designado para ello, pero no era cualquier siervo, no era un siervo pequeño ni uno bajo, era el peor de todos o el más bajo de todos, era el más insignificante, porque hacía el trabajo que nadie quería, de lavar los pies, ¿verdad?, a aquellos que entraban. Entonces ese siervo estaba humillado, estaba postrado, limpiando los pies de aquellos que eran invitados. Y Jesús, que era el Señor y el Maestro de todos, en un momento se quitó su manto, aquello que le distinguía, y dice que escogió una toalla, y cogiendo esta toalla se hizo el siervo más bajo de aquel lugar. Hay una cosa que me gusta, porque claro, parece que cuando hablamos este tema, parece como que no vamos a buscar ser lo que no somos, o parece que muchas veces que estamos hablando de algo que, cuidado, no te creas ser lo que no eres. No, Jesús no está hablando de esto, ¿verdad? De hecho, Jesús dice, me llamáis Señor y Maestro y hacéis bien porque lo soy. Y este es el punto, ¿verdad? Aquellos que sentimos que tenemos que lavar los pies, es decir, aquellos que sentimos que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, que tenemos que ser más humildes y humillarnos, así como Él hizo. ¿Sabes qué nos está diciendo? Que no importa quién tú seas, no importa si eres pastor, no importa si eres diácono, no importa si eres un siervo, no importa quién seas dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, no importa cuánto tiempo puedas llevar. Seguramente cojas tu toalla, hagas el trabajo que tienes que hacer y te seguirán llamando pastor, maestro, quien quiera que seas. Es decir, Jesús no está diciendo, que no nos llamen o que no nos den un nombre que no merecemos. No, Jesús nos está diciendo, si tú quieres llevar a cabo tu ministerio de una forma correcta, es necesario que laves los pies de los demás. Es necesario que te humilles, es necesario que reconozcas que sobre todas las cosas eres un siervo insignificante, pero aún así el Señor te ha llamado para su reino. Me gusta, ¿verdad? Porque Jesús dice en el versículo 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y ahí dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí vamos a otro punto. ¿Sabes por qué podemos lavarnos los pies los unos a los otros? ¿Sabes por qué podemos tener esta comunión de humildad los unos a los otros, incluso acudir a un hermano y lavarle los pies? Ya no es tanto de un lebrillo físico, sino una parte espiritual, en una intercesión por nuestros hermanos, en un ir delante de nuestro hermano y decir, Señor, decir, hermano, tus pies están sucios, y poder reconvenirle con gracia como el Señor lo ha hecho con nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor ya lo ha hecho en nuestras vidas. Porque el Señor ya ha lavado nuestros pies, pero no una, ni dos, ni tres veces. Diariamente tenemos esta necesidad de acudir delante del Señor. Entonces, claro, en figuras bíblicas, ¿qué podemos decir acerca del lavado de los pies? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, pues una de las partes, y siguiendo el ejemplo de Jesús, y también el contexto, como bien nos decía Esbeto, de Lucas capítulo 22 y Marcos 9, ¿con qué tiene que ver? Bueno, pues con aquel que piense que es el mayor de todos,
tiene que ser el siervo de los demás. Entonces no olvidemos que nuestra actitud, no olvidemos, incluyéndome a mí mismo, ¿verdad? Nuestra actitud tiene que ser de siervos. Y buscar no un nombre de hombres, no una posición que no nos corresponde, sino buscar el servir a los demás. Y Dios se encargará de hacer todas las cosas, y Dios se encargará de darnos el lugar o el nombre que Él tenga preparado para cada uno de nosotros, el ministerio que Él quiera darnos. Pero a ti y a mí, si algo nos toca, es lavarnos los pies los unos a los otros. Jesús dice, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esto tiene que ser un deber, esto es un trabajo en el que muchas veces no es fácil, porque ¿sabes qué ocurre? Bueno, yo creo que a todos nos ocurre. Yo hasta el día de hoy no he visto un pie que sea bonito. Ningún pie es bonito. Tú ves un pie y no te dan ganas de abrazarlo, ¿verdad? De hecho, siempre crea un poco de reprensión, porque todos los pies, vamos a ser sinceros, son feos. Unos tienen callos, otros tienen las uñas torcidas. Pero así ocurre con la vida con nuestra propia vida, ¿verdad? No es lo agradable que a mí me gustaría ser con mi vida. Yo no soy como aparento muchas veces, ni tú eres como aparentas. En el momento que alguien pueda pasar horas o días con nosotros, se dará cuenta de que no somos como aparentamos. Entonces, ¿sabes qué tendrá que hacer esa persona? Lavarnos los pies. Y nosotros, como bien decías, Beto, dejarnos lavar los pies, así como un día Cristo Jesús lavó nuestros pies. Él también continúa trayendo hermanos y personas en la fe que hacen este trabajo también hacia nuestra propia vida, de los cuales estamos agradecidos de convivir con ellos, tener una misma milicia y trabajar para un mismo Señor. Y José, como tú también decías que el Señor creo que, bueno, hay sitios donde esto se practica, igual que la Santa Cena, claro. Pero se practica en público, es decir, en las mismas iglesias. Yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente es bíblico y el que lo quiera hacer, que lo haga. Pero yo creo que lo que el Señor quiso enseñar, entre otras cosas, como hasta aquellas que hasta aquí hemos dicho tú y yo, también tiene que ver, creo, en que una persona, por muy mayor que sea en el Señor, no tiene por qué sentirse menos al hacer esto. Es decir, a veces yo primero, a veces como que atender a una situación de menos importancia o de menos relevancia en la iglesia del Señor es como que es menos, o atender una situación que no es de gran reconocimiento como que es menos. Yo creo que el Señor aquí tomó el último lugar. Ahí tengo un comentario que estaba leyendo ahora mismo, decía, bueno, este comentarista es muy tajante, dice que como en aquella situación estaban el Señor con los 12 y como no había ningún criado, y dice con ninguno de ellos tomó ese lugar, pues el Señor se levantó para darle un ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y te pones a leerlo y dices, oye, pues también, ¿no? Porque sí es verdad que en Lucas 22, donde Rodolfo tú también decías en el principio, el Señor les lanza esa pregunta, ¿no? Dice, el versículo 25 dice, las reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que de ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y luego dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y el Señor mismo responde que el mayor es el que se sienta en la mesa. Es decir, si hay una boda, el camarero sirve, pero lo que son importantes son los invitados que están sentados. Pero él mismo dijo, yo no he venido para estar sentado, yo he venido a servir, ¿no? Y nosotros, ¿cómo no vamos a tomar ejemplo de todo ello, ¿no? Y a lo que estaba diciendo, no podemos sentirnos menos porque realizamos cosas que nosotros mismos consideramos que son pequeñas, ¿no? Decimos, ¿cómo voy a hacer esto? Hombre, yo a lo mejor tengo que hacer lo otro. Que el Señor nos guarde, nos ayude a vivir en armonía, en unidad, mediante esa humildad que debemos de tener. Yo tengo que tener primero, de verdad. Yo sé que ustedes nos están escuchando ahora mismo y parece ser que lo tenemos todo claro y lo tenemos todo entendido, practicado y alcanzado. Ni mucho menos, ni mucho menos. Todo lo que estamos diciendo creo que deberíamos, y creo que lo hacemos, tomarlo nosotros como referencia para nosotros mismos y después poder hablarlo, porque si no, no tendría ningún peso en nuestro día a día, ¿no? Pero lo que quiero decir, y ya con esto lo dejo, que en esta ocasión no hay edades, no hay tiempos, como tú bien decías, José, no hay posiciones, no hay uno es mayor que el menor que el mayor. El apóstol Pedro mismo decía en su carta de que
tanto los mayores como los menores tenemos que someternos unos a los otros con el debido respeto, con la debida humildad, pero los menores ni los mayores se tienen que sentir menos en hacer este trabajo, ni los menores tenemos que tener el miedo o el temor de ir y, como tú bien decías, decirle, hermano, da igual quién sea, tus pies son sucios. Ir con solidez, con fundamento y con base, no vamos a ir a hablar cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero sí, si el Señor les lavó los pies porque había una necesidad. Entonces, si nosotros vemos una necesidad de hacer esto, da igual si es una persona que se acaba de convertir o es un hermano que está al otro lado del mundo, que hace, no sé, estoy poniendo ejemplos muy así sueltos, ¿no? Pero no debemos, ni uno tiene que tener miedo, ni nosotros tienen que sentirse en menos, o tener ese, porque el orgullo a veces también nos hace sentir menos que los demás. Es otro problema del orgullo, ¿verdad? Entonces yo, con lo dicho, hasta aquí, animarme a mí mismo, animar a todos, de que ese trabajo tiene un propósito muy importante. Primero, mi humildad, practicarla. Y segundo, a aquel hermano que yo le lave los pies o aquel hermano que me lave los pies porque tiene una gran preocupación por mi vida, para que yo siga teniendo parte con el Señor. Hay un punto, ¿verdad?, que yo, leyéndolo varias veces, a mí personalmente me ha ayudado mucho a comprender qué es lavar los pies. Es decir, lavar los pies es ver la suciedad de tu hermano, pero verla desde la humildad. Es decir, dice que, bueno, el que lavaba los pies, ¿cómo estaba? Estaba postrado, estaba arrodillado, y desde abajo miraba hacia arriba y veía la suciedad del que estaba lavando los pies, ¿no? Y eso fue lo que hizo Jesús. Porque si tú quieres ayudar a tu hermano, ¿verdad?, con cualquier cosa que esté mal, con algo que haya hecho mal, lo podemos llamar pecado, alguna falta que pueda tener. Si lo queremos hacer desde arriba, nos convertiremos en juzgadores de pies, nos convertiremos en criticones de pies, y eso no va a ayudar para nada, ¿verdad? Por eso hay una actitud correcta, y es desde la humildad. Y Jesús, precisamente, lo que nos enseñó a la hora de lavar los pies es que el que lava los pies es el que se humilla, ¿verdad? Y tú fíjate, es que, claro, si tú estás bien con el Señor, es decir, parece como que el que se humilla es el que lo ha hecho mal, es el que tiene que humillarse. No, es que la actitud correcta para conducirse dentro de la iglesia del Señor es aprendiendo de Jesús, que es manso y humilde. Y cuando yo vivo en humildad delante del Señor, no pensando que soy mayor que cualquiera de mis hermanos, entonces estoy en la situación correcta para, desde abajo, poder traer gracia, poder con amor, ¿verdad?, dirigirme, hacia mi hermano y hablarle acerca de cómo están sus pies. Siempre y cuando, otra vez, yo sea también, ¿verdad?, mis pies sean revisados, porque es decir, mi conducta, mi caminar diario sea expuesto delante del Señor y encuentre limpieza y veo que estoy andando correctamente, ¿verdad? No se trata ahora de andar a la ligera, porque andar a la ligera no entraría en humildad. Hay un pasaje en Mateo capítulo 20, versículo 25, dice que entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo a estos mismos que le estaba lavando los pies: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora dice el ejemplo perfecto: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿verdad?, qué bueno que encontramos el ejemplo perfecto, a Cristo Jesús, el cual, siendo el Rey de Reyes y habitando en su gloria, dice, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, qué bien, ¿verdad?, que hoy podemos ver a Jesús y saber una vez más que es el ejemplo perfecto a seguir. Y solamente otra cosa más, con respecto al lavado de los pies. A mí algo que me llamó mucho la atención también es que Jesús en ese lugar le lavó los pies a un hombre que se llamaba Pedro. Y todos sabemos, y Jesús sabía, que Pedro tiempo después le iba a traicionar. Sin embargo, Jesús le lavó los pies. También le lavó los pies a un hombre llamado Judas, y Jesús sabía, ¿verdad?, que tiempo después ese hombre también le iba a entregar. Y yo cuando veo esto, ¿sabes de qué me doy cuenta? Es que a mí no me toca juzgar lo que yo pienso
que vayan a hacer los demás. A mí no me toca juzgar, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer los demás. Yo o los cristianos tenemos que comprender que Jesús nos ha llamado a lavarnos los pies los unos a los otros, a poder tener esta gracia uno para con otros, a poder conducirnos en humildad unos con otros, indiferentemente de lo que los demás vayan a hacer, porque ¿sabes qué ocurre? Que si hoy es Beto a mí bien y me lava los pies, yo, aunque yo no quiera, aun por un accidente, ¿sabes qué va a ocurrir mañana o pasado o la semana que viene? Que me voy a volver a equivocar y le voy a volver a fallar. Y su trabajo, ¿sabes cuál tiene que ser? El volver y lavarme los pies una vez más. Hermano, tienes mucho trabajo, pero así ocurre unos con otros dentro de la iglesia del Señor, sabiendo que somos imperfectos, que sí que es cierto que el Señor va perfeccionando su obra en nuestras vidas y no nos justificamos en decir que somos de carne, pero lamentablemente el hombre de Dios se equivoca. Y es por eso también que Pablo, es un pasaje que me gusta mucho y cuando tengo la oportunidad siempre lo cito, ¿verdad? Pero Pablo le dijo a Timoteo, téngannos los hombres como servidores de Dios. Y esta palabra de servidores, si vas a la raíz, dicen que tiene que ver con aquellos hombres que estaban remando en lo más profundo de las galeras del barco, pero con su trabajo el barco iba hacia adelante. Con su remar de uno, el del otro, y el del otro, y el del otro, todos juntos, unánimes, en una misma dirección, el barco iba hacia adelante. Y estaban abajo, en galeras, nadie les reconocía, pero por su trabajo seguían hacia adelante. Y así Pablo le está diciendo que los hombres nos consideren de esta manera, como aquellos que vivimos en el lugar más bajo, pero que por nuestro trabajo la iglesia del Señor sigue hacia adelante, la obra del Señor sigue hacia adelante, el evangelio sigue siendo predicado. Y yo muchas veces lo comparo, y no es por darles gloria, pero posiblemente en Radio Luz de las Naciones hay mucha gente que por cámaras no salen, que están detrás de un ordenador, están editando, están haciendo ciertas cosas, pero para mí esos son servidores de Dios, ¿verdad? Que no le importa, otra vez a nosotros, espero que sea así, creo que es así, no nos importa, pero no buscan una posición pública, sin embargo ahí están. ¿Cuántas personas hay en nuestra iglesia que tienen un ministerio de oración? Es decir, que posiblemente nunca los veremos en un púlpito, pero su vida cotidiana es servidores de Dios. Ahí están, con sus oraciones, con su buena conducta, con su buen ejemplo, testificando de la fe, y el evangelio sigue hacia adelante, ¿verdad? ¿Cuántas personas han colaborado para las obras misioneras y ellos jamás han ido a las obras misioneras? Es decir, podríamos hablar de este tipo de personas que la Biblia nos pone en un lugar prominente, pero ¿sabes por qué? Porque no importaba quiénes fueron y quiénes serán, ellos delante del Señor son reconocidos como servidores del Señor. Y simplemente yo creo que para concluir, hablando del ejemplo perfecto de Cristo, sería correcto, ¿verdad?, seguir viendo una vez más a Jesús y poniendo el nombre que es sobre todo nombre por delante, ir a la carta de Filipenses, al capítulo 2, ¿verdad?, donde nos habla acerca de la humillación de Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, y me lo dice a mí, y te lo dice a ti también, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús nos había dicho, bienaventurados eres no si sabes, sino si lo sabes y lo haces. Y ahora nos está diciendo que tenemos que tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me gustaría dar una vuelta, sino que se despojó de su manto, dice, tomando forma de siervo, cogió una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Pero aquí dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque Jesús no se quedó en el servicio más bajo, sino que fue hasta la muerte, ¿verdad? Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces hoy nuestras lenguas, una vez más, siguen confesando que Cristo Jesús es el Señor. Amén. Muy bien, bueno, pues ¿alguna cosita más quieres añadir, Esbeto? Llegamos al final prácticamente de este programa Figuras Bíblicas. Yo
volvería a recalcar lo mismo, es ánimo corto, es revestirnos de humildad. Yo el otro día pensaba, cuando celebramos la última Nochevieja del año pasado, y digo, si alguien me preguntara qué pienso del año nuevo, yo retaría a mí mismo y a cualquier hermano que este año nos propongamos ser más humildes, revestirnos de humildad. Y estaba encontrando ahora mismo un versículo, Rodolfo, que dice en 2 Corintios, versículo 6 del capítulo 7, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida, en este caso, de Tito. Y la palabra humildes tiene que, literalmente traducida, significa inclinarse hasta el suelo, ¿no? Entonces, yo me retaría a mí mismo, estoy necesitado de esto porque veo la importancia que hay de esta palabra que se haga realidad en mi vida, de ser humilde de corazón y manso de corazón como el Señor, pero veo también un beneficio para mí, que el Señor me consolará. El Señor me consolará porque soy humilde, porque a los orgullosos sabemos que los mira desde lejos, como bien también cantamos una canción. Yo no quiero ser orgulloso, porque quiero que el Señor me mire de cerca y me consuele, que Él envíe ese consolador a mi corazón, a mi vida, que el Señor bien ha preparado para todas aquellas personas que somos de Él, que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero animaba esto y retaría a todos nosotros, a todos los hermanos que nos estamos escuchando, que nos vemos diariamente, es ser revestido de humildad. Otra ocasión Pablo hablaba de asociarnos con los humildes, es decir, hacer una piña, una asociación, algo que tiene que ver con estar juntos, ¿no? Lo que bien estamos hablando en esta tarde. Y esto es lo que yo, por mi parte, quería añadir. Bueno, pues llegamos ya al final del programa, como bien estamos hablando. Figuras bíblicas, lavar los pies. Hay una expresión, hay unos versículos que son, bueno, pues relevantes en cuanto a lo que estaba viviendo una persona concretamente en este momento. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Dice que Jesús puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, versículo 5, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y luego ya Jesús es cuando dice que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque todo está limpio. Y nos habla de uno que no estaba limpio, ¿verdad? Aquí está hablando de Judas, el que le tenía que entregar. Pero aquí vemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Diciendo: no solamente los pies, lávame entero. Bueno, era una persona, ¿verdad? Con esas expresiones y esos ímpetus que tenía. Primero dice: no me lavará los pies. ¿Cómo? Bueno, pues si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Pero hay algo que me llama la atención. Dice: lo que tú no comprendes ahora, lo que tú como no comprendes, más lo entenderás después. Y hay muchas cosas que nosotros personalmente no podemos comprender ahora, ¿verdad? Pero que Dios en su gracia nos lo hará entender después. Concretamente aquí, si sabemos lo que nos está hablando, ha habido una buena exposición en cuanto a lo que ha sido esta figura bíblica, lavar los pies. Pero bueno, que como bien decía Esbeto, que sea un ánimo, ¿verdad? Para querer ser cada día más como Jesús. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? Y esto es un aprendizaje, Esbeto, José Manuel, a todos los que nos están escuchando. Esto es día a día, ¿verdad? El aprendizaje que tenemos que tener, y puesto nuestros ojos en quién, en Jesús, en el autor y en el consumador de la fe. Y así vamos aprendiendo más esa humildad y ese carácter que le caracteriza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es ser manso y humilde de corazón. Y cuando habla del corazón, habla de todo nuestro ser, José. Pues sí. Todo completo, ¿verdad? Entonces tenemos trabajo, ¿verdad? Yo cuando decías a Esbeto lo de los pies, que tenía trabajo, digo: ¿será porque los tiene grandes? No. Estamos hablando de lo que fallamos, claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, que haya en nuestro deseo el ser cada día más semejantes a Jesús, a Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, versículo 1, esto es lo que el apóstol Pablo les decía, y esto es lo que tiene que haber en nuestro corazón, ¿verdad? Y tener esa sobriedad de querer en lo más profundo de nuestro corazón, pues parecernos más a Jesús y fallarle cada día menos, ¿verdad? Esto puede ser un reto también. Esbeto, tú has mandado un reto antes, ahora vamos a otro reto desde aquí, ¿verdad?
fallarle cada vez menos, por lo menos proponerlo en el corazón. Y como dijo Ricardo Juse, yo no sé si estabas aquí todavía, José, cuando una de las visitas que tuvo, que si Dios ve que vamos en serio, ¿verdad?, con respecto a lo que Él demanda de nosotros, Él nos dará de su Espíritu Santo para que por medio del poder de su Espíritu Santo podamos vencer las obras de la carne. Y estamos hablando de ese orgullo del cual nos hablabas, ¿verdad?, de ser aplastado para poder parecernos más a Cristo en humildad y en mansedumbre. Bueno, terminamos, como bien decimos, este programa, Figuras Bíblicas. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vuelvo a repetir, por la exposición de esta figura bíblica de lavarnos los pies. Y terminamos, pues pidiéndole a Dios que nos ayude, dándole gracias por habernos limpiado, ¿verdad? Como Dios os guíe. Adelante. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sí, Señor. Señor, gracias por tu presencia. Gracias que de una forma continua y cotidiana en nuestras vidas podemos venir a ti, Señor. Oh, Dios. Sabiendo que nuestras vidas se ensucian, se manchan por el día a día, Señor. Señor, sabiendo que te fallamos y que nos equivocamos muchas veces. Sí, Señor Dios. Pero gracias, Señor, que tú sigues lavándonos, sigues limpiándonos, Señor. Que tu palabra obra poderosamente en nuestras vidas, Señor. Vivimos confiados de que tú vas a perfeccionar tu obra. Sí. Ya que la has empezado, sabemos que tú lo vas a hacer algo perfecto, Señor. Es nuestra confianza y en ello esperamos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que aunque a veces nos duela, Señor, aunque a veces no sepamos el cómo o el por qué, Señor, pero que sigas obrando, que sigas trabajando en nuestras vidas, Señor. Que nos sigas enseñando mansedumbre, que nos sigas enseñando humildad, Señor. Sí, Dios. Que nos sigas ayudando a aprender de ti, Señor. Señor, que tú nos enseñes cómo lavar los pies de nuestros hermanos y estar dispuestos, Señor, a cuando alguien venga a lavar nuestros pies, Señor, cuando alguien venga a traer corrección con tu palabra, Señor, a poder de la misma manera como mansedumbre dejarnos lavar los pies, Señor. Dejarnos ser tratados por ti, por tu palabra, Señor. Y que a todo esto, Señor, tú nos ayudes a estar unidos, a estar asociados los unos con los otros, Señor. A no buscar cada uno lo suyo, a no buscar el primer puesto o la primera posición, Señor. A no ser como aquellos hermanos que buscaban un trono a tu derecha y a tu izquierda, Señor. Señor, a poder ser siervos de los cuales tú te agrades, Señor. Y que nuestras vidas hoy sean presentadas delante de ti como siervos o como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Señor, que tú limpies nuestras vidas de una forma continua, Señor. Queremos estar limpios delante de ti, Sí, Señor. Dios. Queremos realmente agradarte con nuestra conducta, Señor, con nuestra forma de pensar, con nuestra manera de vivir, Señor, con el amor que tenemos los unos a los otros, Señor. Queremos que nuestras vidas te agraden a ti. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos a no quedarnos con la teoría, Señor, Oh, Dios, por sino favor, también a ponerlas en práctica, a ser bienaventurados, no porque sabemos, sino porque lo hacemos, Señor. Sí, Señor. Y queremos llevar a cabo tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ello, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias a los dos una vez más por estar con nosotros en directo en Radio Luz a las Naciones y bueno, desearos que tengáis un resto del día pues bendecido en la persona de Cristo y emplazamos este programa para el próximo miércoles, Dios mediante, a partir de las 5 en Figuras Bíblicas. Desde aquí, un fuerte abrazo para los dos, Esbeto, José Manuel. Igualmente. Un fuerte abrazo, familia, que Dios os bendiga. Igualmente llegamos ya al final del programa Figuras Bíblicas, lavar los pies, un tema, bueno, iba a decir interesante, no, es interesante porque nos interesa y nos conviene y merece la pena que sepamos acerca de él, pero sobre todo que lo pongamos en práctica como bien nos han estado hablando en esta tarde y como Jesús nos dejó escrito en este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Sin más, se despide un servidor, Rodolfo Vilchez, Daniel Vidal, ahí a los bandos. Deciros que nos vamos del directo, pero la programación continúa las 24 horas del día en nuestra página web www.fmradioluz.com. Recordaros que mañana, Dios mediante, estaremos en Himnos Cristianos con Paco Santos desde Galicia y terminaremos en Directo al Corazón con Daniel Benítez, pastor de la Iglesia Evangélica de Cristo en San Pedro Alcántara y miembro del Ministerio Nueva Luz. Todo esto, si Dios quiere y recuerda, lo mejor está aún por venir en la persona de Cristo. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y gracias por haber estado con nosotros. Solo por Cristo
la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga.